Muchísimas gracias a todos por asistir a esta charla y gracias desde luego a Diego Ventoso por invitarme un año más a participar en las jornadas de música contemporánea de Lugo, que desde luego pues es un placer estar aquí un año más. Y más acompañando pues, a Juan Ignacio Martínez, un gran pianista que tenemos aquí en Lugo y que, bueno, tengo que llamarle Nacho porque realmente, lo conozco, nos conocemos desde niños porque casualidades de la vida somos de la misma ciudad, los dos somos de Vigo y vivíamos muy cerca, íbamos al mismo colegio y nuestras vidas siguieron caminos totalmente diferentes. ¿Quién iba a decir que nos vamos a encontrar en esta ciudad en la que vivimos los dos, que tanto nos gusta, y además que nos íbamos a encontrar compartiendo algo que en aquella época pues a lo mejor no compartíamos, que era la música? Y bueno, son cosas que uno le debe a la música, como tantísimas, ¿no? Y que, bueno, no todo en la vida es trabajo y hay cosas que también te llenan y lo importante es disfrutarlas. Y de eso voy a hablar, de mi pasión por la música, pero realmente a mí cuando doy una charla pues siempre me gusta contar un poco de dónde vengo y a dónde voy, y tanto en mi trabajo como en este tipo de charlas. Y realmente pues mi trabajo es este, soy profesor de anatomía aquí en la Facultad de Veterinaria de Lugo, de la Universidad de Santiago de Compostela, y bueno, pues ese es mi trabajo, enseñar anatomía animal, y también hacer, en la medida que los recortes y los medios económicos lo permiten, pues hacer investigación aquí, en mi laboratorio de mi departamento, que cada vez está el pobre más apretado por los recortes, pero a pesar de todo, pues todavía hay gente joven que mantiene viva la llama, ¿no?, de la investigación. Y bueno, pues ya que ha venido a ver la charla, pues la cito, es mi colaboradora Paula, que con ella pues estamos precisamente haciendo esto que estamos haciendo esta tarde, hace unas horas, sacando cerebros de conejo. Pero bueno, es un buen cambio, ¿no?, pasar de los cerebros de conejo a la música. Mi relación con la música pues es una pasión, y yo pues como diletante la he centrado en este compositor, Gustav Mahler, del cual llevo una web en castellano, una web que estamos muy contentos con el resultado que nos ha dado, aunque como todo pues exige tiempo que muchas veces no tenemos. Y... uy, esto he sido yo. Esa es mi vinculación. Gustav Mahler y su música ha llenado siempre también mi vida, y a raíz de ella pues también han surgido un poco pues las colaboraciones con estas charlas que hace Diego. Cuando Diego me planteó esta charla sobre la nueva complejidad y la nueva tonalidad, que en principio es un tema muy alejado, totalmente alejado de lo que es, digamos, mi especialidad, entre comillas, pues la verdad es que le dije que sí, porque me parece que era una temática que planteaba muy, muy interesante, porque realmente son dos extremos que se dan en la creación contemporánea actual. Cualquier compositor que se enfrenta a eso, a la creación musical, pues en cierto modo tiene que debatirse entre, evidentemente hay muchos estilos, muchos lenguajes, pero al fin y al cabo parece que la polémica es si intentar ser un compositor vanguardista, innovador a cualquier precio, o ser un compositor que beba de la tradición y que continúe esa tradición. Y me parece un planteamiento muy interesante, y por eso dedicaré una amplia introducción, digamos, a esta reflexión, y luego ya un poquito de tiempo pues a estos compositores de nueva complejidad y neotonalidad. Y lo primero que hice para yo organizar mis ideas fue este diagrama de Venn, en el cual recojo distintas tendencias musicales que ha habido a lo largo del siglo XX. Y esas tendencias musicales las agrupo siguiendo dos ejes. En el eje horizontal evolucionamos desde la tradición a la modernidad, y en el eje vertical desde la simplicidad a la complejidad. Es una simplificación por mi parte, valga la redundancia, pero realmente esa es la cuestión que yo quería plantear. Efectivamente, a lo largo del siglo XX han surgido caminos o propuestas como la tonalidad, la música dodecafónica, el serialismo integral, que en cierto modo pues marcaban lo que era moderno. Pero también ha habido otra serie de corrientes en las cuales la modernidad no era tan importante, ni la complejidad, como pueden ser pues el minimalismo, el postminimalismo, que es incluso más que el propio minimalismo, o simplemente pues, corrientes de nueva simplicidad. En el otro extremo pues, tenemos la música saturada, el ruidismo, en fin, hay todo un abanico de posibilidades, pero todas se reducen a posicionarse entre la tradición y la modernidad, entre la simplicidad y la complejidad. Y el resultado de este proceso no es otro que una fractura que se ha dado en la actualidad entre
los compositores de música que se considera vanguardista, moderna, en definitiva nueva, y música que se considera conservadora, continuista, que vive en la tradición, música que se considera antigua. Y aunque esta división en principio nos parezca injusta, pues la realidad es esta, y está ahí, y es un poco lo que yo he intentado voy a intentar reflexionar en esta introducción, hasta qué punto tiene sentido esta división entre lo nuevo y lo antiguo, qué sentido tiene pensar o prejuzgar que lo complejo tiene mayor valor musical, mayor valor artístico, y que lo simple tiene menor valor, menor calidad. Reflexionando sobre lo que es simple y lo que es complejo, pues llevo un poco la charla a mi terreno, que es anatomía, pero creo que es un ejemplo interesante para todos. En este caso estamos viendo una de las estructuras más sencillas, y aquí hay bastantes anatomistas, más de los que esperaba, que saben perfectamente que estamos viendo, no le voy a preguntar a ninguno, que no estamos en ningún examen, pero que estamos viendo una vena del cuerpo, y estamos viendo esa vena en movimiento, y nos encontramos con que tiene una estructura en su interior simplísima, elemental, una membrana. Es una válvula venosa. Las venas son tubos y a lo mejor la gente pues, no tiene por qué saber que dentro de esos tubos hay estas membranas que son fundamentales. ¿Para qué? Para que la sangre siga el camino adecuado, es decir, que retorne hacia el corazón. En el esquema, aunque es muy sencillito, de la izquierda, se puede ver perfectamente cómo esas venas favorecen el flujo de la sangre en un solo sentido. Si la sangre intenta intenta circular en sentido contrario, en sentido centrífugo, va a desplegar las válvulas y va a impedirse el flujo. Bueno, en definitiva, estamos en una estructura sencillísima que ha creado la biología, la evolución, las mutaciones, y que, bueno, no le damos mucha importancia, ¿no? En principio. Esta estructura además funciona integradamente con los músculos del cuerpo. ¿Por qué? Porque evidentemente la sangre para volver al corazón necesita una fuerza que le impulse, y el corazón por supuesto no tiene la capacidad de succionar la sangre que está en nuestras extremidades o en el pie de una jirafa. Imagínense la presión, la succión que tiene que hacer el corazón para que la sangre llegue desde la pezuña hasta el corazón. Bueno, pues la evolución también inventó este sistema. Los músculos de las extremidades comprimen al moverse el animal las venas y de esa forma impulsan a la sangre, y esa sangre solo tiene un camino válido, que es el camino del corazón. ¿Vale? Bueno, pues en definitiva tenemos un mecanismo sencillísimo que es de los animales y de las personas. Cuando se dice a la persona que está enferma del corazón, usted tiene que hacer ejercicio, tiene que andar, es por esto, para que sus músculos activen su sistema circulatorio de una forma pasiva. Y sin embargo vamos ahora al otro extremo de la anatomía, que es esto que tenemos aquí representado en una ecocardiografía, que es el corazón, evidentemente, ¿no? Bueno, pues claro, el corazón es la parte central de la anatomía, la parte vital, la parte más compleja, entre comillas, de nuestra anatomía. Y bueno, es la parte que el arte también le ha dedicado muchísima atención, la religión, el esoterismo, es para todos lo máximo el corazón. Y sin embargo, lo que la gente no sabe es que el corazón es exactamente lo mismo, un tubo con unas válvulas, ahí las tienen. Esas válvulas son, bueno, las válvulas mitral y tricúspide, efectivamente, que hacen que el flujo se produzca en un sentido que queremos. Y en este caso, como no hay músculos dentro de la cavidad torácica, bueno, pues la pared de ese tubo forma un gran músculo, que es el miocardio, y ese es el músculo que mueve la sangre. Y para no enrollarme mucho, perdonad que no me estiro más, ya no tiro más por el tema de la anatomía, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos? Que una estructura tan simple como una vena y frente a una estructura tan compleja como el corazón, realmente lo que nos encontramos es que no hay ninguna diferencia desde el punto de vista conceptual. Podemos encumbrar al corazón como máximo exponente de la complejidad, pero realmente no es más complejo que la vena, es simplemente la misma idea llevada a otra situación. Y eso pasa un poco con el arte. En el arte nos encontramos con que a veces lo complejo lo encumbramos y realmente muchas veces tiene mucho más valor lo sencillo, y es más complejo incluso componer o escribir o pintar una obra sencilla que llegue a la gente directamente que una obra compleja, sofisticada, y eso es parte del argumento que quiero hacer. Y ese argumento se enfrentaron todos los compositores y todos los artistas, y lo voy a personificar, pues también llevándolo a mi terreno, en la persona de Gustav Mahler. Gustav Mahler, que es uno de los grandes compositores, o el más grande de la historia de la música, pues, aunque ya Julio me mira con mala cara, bueno, pues tuvo el acierto precisamente de no renunciar ni al pasado ni a... En esta fractura, Mahler adoptó una postura inteligente, en la cual integró perfectamente toda una herencia musical que venía desde Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, incluso Brahms,
y también miraba hacia adelante en función de sus necesidades expresivas. Para él, la simplicidad y la complejidad no era... La complejidad no era un reto en sí mismo, no era complejo por ser complejo, simplemente por ser más modernos que los demás, por ser más moderno o por la necesidad de sentirse un compositor vanguardista, ni tampoco miraba hacia la simplicidad como una especie de continuismo, sino que realmente para él la música era expresar ideas, y esas ideas, perdón, las expresaba, se me ha perdido aquí una frase, bueno, esas ideas las expresaba musicalmente según él necesitaba. Aquí incluye una frase que no sé, en todas estas cositas se me ha ido, y en la cual Mahler tiene una frase muy clara en la cual dice que servir a la tradición no es conservar las cenizas en una urna, sino que es mantener viva la llama. Y eso es un poco lo que él hacía. Mantenía viva la llama del pasado, pero mirando siempre hacia el futuro. Y para eso, pues voy a poner un ejemplo de cómo Mahler combina en su obra la máxima complejidad con la máxima simplicidad, centrándolo en su 10ª sinfonía. 10ª sinfonía que escribe en el último verano de su vida, nunca va a completarla, nunca la va a ver tocada, por supuesto, se va a reconstruir en los años 60, por un musicólogo inglés, Derek Cook, pero bueno, vamos a lo que iba. En ese verano Mahler sufre el mayor trauma de su vida, que es la infidelidad de su mujer, Alma Mahler, 20 años más joven que él, una de las chicas más atractivas y más interesantes de Viena, que se fija en Mahler, y Mahler, un poco a regañadientes, se deja llevar por la pasión. Mahler le dice a ella, como yo el invierno puedo arrastrar a la primavera, ¿no? Y ese planteamiento, pues realmente llega un momento que se demuestra que es cierto, y Alma conoce a un joven arquitecto de su edad, Walter Gropius, y bueno, pues por vez primera le es infiel a Mahler en el matrimonio. Mahler lo descubre en el verano de 1910, y bueno, es para él el mayor trauma de su vida con diferencia, en una vida llena de traumas. Mahler vivió una infancia difícil, con un padre violento, una madre que estaba sometida a ese propio marido, vivió la muerte de sus hermanos prematura, el suicidio de un hermano joven, fue también un poco pues, víctima del antisemitismo de la época, aunque fue una persona que triunfó en su época. Pero bueno, realmente no fue una vida fácil, pero sin embargo, desde luego, esto fue el mayor mazazo de su vida. Y él en esa situación en la que se colapsa físicamente, incluso llega a visitar a Sigmund Freud atravesando media Europa para buscar ayuda, imagínense qué situación, ¿no? En esa situación, la música se convierte para Mahler en una tabla de salvación, y en esta partitura, en la 10ª sinfonía, expresa, digamos, sus sentimientos. Y expresa tanto el sentimiento de rabia, de desesperación, como el sentimiento también de pasión por su amada Alma, que en la propia partitura está llena de declaraciones de amor, como si fuera un quinceañero, pero que son realmente emotivas a su querida Alma. Für dich leben, für dich sterben, por ti vivir, por ti morir. Alsli, que era el apelativo cariñoso que él tenía hacia ella. Bueno, pues vamos a escuchar, para empezar a escuchar un poco de música, que eso es un poco la idea de toda esta charla, un primer ejemplo de cómo Mahler en esta partitura, todos son ejemplos de la 10ª sinfonía, expresa esta frustración, y la expresa componiendo uno de los acordes pues, más famosos de la historia de la música, con el permiso del acorde de Tristán. Y es un acorde que no es dodecafónico, aún no se había inventado el dodecafonismo, aunque Schoenberg andaba por ahí, y era amigo de Mahler, por supuesto, pero sí que, bueno, es un acorde lleno de disonancias que yo muchas veces se lo pongo a amigos que a lo mejor no conocen mucha música y dicen, ¿de qué época es esta pieza? Y muchos dicen, pues esto es Boulez, esto es Xenakis, porque bueno, se puede pensar que es música de finales del siglo XX, cuando es una música compuesta en 1911. Vamos a escucharlo un momento, son unos segundos simplemente. Aquí. Uy, perdón, me cago. Quería subir el volumen porque está un poco bajo. Bueno, perdón, no haber podido probar.
Bueno, pues en este acorde expresa Mahler ese colapso, esa frustración total, ese auténtico caos en el que le queda sumido tras descubrir esta infidelidad. Pero bueno, la obra pues, va a aparecer en muchos momentos este acorde, y en el último movimiento pues, expresa, sin embargo, esa pasión amorosa de una forma totalmente lírica, convencional, totalmente entroncada en el pasado. Es decir, ese acorde no lo usa Mahler por el hecho de ser moderno a cualquier precio, sino simplemente porque ven en esa tonalidad, en esas disonancias, la forma de expresar su estado de ánimo. De la misma manera que en esta melodía tan lírica de la flauta que vamos a empezar a escuchar, expresa también la pasión que siente por Alma Mahler. Y bueno, para terminar esta historia, contar simplemente el final de la sinfonía. Avanzamos un poquito más en este último movimiento. ¿Y cómo resuelve Mahler la sinfonía? Bueno, pues cuando parece que la música se apaga, de repente hay un último estallido orquestal, que en principio parece que va a repetir ese acorde fatídico. Sin embargo, Mahler lo resuelve esta vez de una manera mucho más consonante, de una manera mucho más optimista, una manera más confiada, y de hecho Alma Mahler va a seguir con él, aunque Mahler morirá 10 meses después. Vamos a escuchar ese final de la obra en esta versión, por cierto, de Yannick Nézet-Séguin con la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, una versión excelente. Bueno, cada vez que escucho esto, pues le viene a uno a la cabeza pues esta descripción o definición de la música de Aldous Huxley, que es que tras el silencio lo que más se aproxima a expresar lo inexpresable es la música, y eso es lo que quiere expresar Mahler, algo dentro de la desesperación, la pasión, y lo consigue con los medios que tiene a su disposición, independientemente de intentar ser moderno o ser continuista o ser imitador de Beethoven o de Brahms o de Mozart. Y esa es un poco la primera idea que quería trasladar en esta charla. En definitiva, lo que nos encontramos es que, reconduciendo
poco el tema, lo que nos encontramos es que los compositores se encuentran ante este debate, que realmente es un debate entre lo nuevo y lo viejo, lo moderno y lo arcaico, que viene después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya en el siglo XX se inicia, un momento que Pierre Boulez dice Schoenberg ha muerto, es como buscar siempre ir más allá, intentar ser más modernista, ser más progresista que lo que había detrás. Es la modernidad a cualquier precio porque parece que es el compromiso y es lo que buscaban los compositores. Y esa filosofía caló y caló hondo provocando esta ruptura. Pero realmente eso es algo nuevo en la historia de la música y del arte. En el pasado la modernidad en sí misma no era un valor musical y de hecho el propio Mahler fue víctima de eso y he traído por aquí, por ejemplo, un ejemplo de una crítica a una de sus interpretaciones de su Quinta Sinfonía en Múnich en 1909, en la cual, por ejemplo, el crítico critica a los medios tan gigantescos que no ocultan que cada vez tiene menos que decirnos. O, por ejemplo, una vez más el puro cálculo o la técnica suicida convierte sus modernos pero insignificantes pensamientos musicales en una enfermiza supermúsica. Eso era lo que decían los críticos de la época en rechazo a esta modernidad que ellos consideraban gratuita. Hoy en día se ha dado la vuelta y entonces me permito traer aquí, por ejemplo, una crítica de un amigo mío, Paco Yáñez, crítico musical, que está criticando una obra que se acaba de estrenar este mismo año, un concierto, no digo el compositor, es mejor no decirlo, ni el título, ni el instrumento de esa obra, de ese concierto, pero bueno, en el cual, bueno, ya lo están leyendo, como lo han leído, pues ya no lo voy a leer, pero efectivamente, una obra neutra, plagada de recursos convencionales y no pocas triquiñuelas para agradar por la vía del efectismo de una sencillez netamente accesible, eludiendo indagaciones técnicas o estilísticas. Es decir, el crítico presupone que el compositor debe indagar técnicamente, estilísticamente, ir más allá. Bueno, es una actitud académica que ha cuajado y que realmente coloca a los compositores en un auténtico dilema a la hora de enfrentarse a la partitura en blanco. Y entonces, bueno, en esa situación yo entiendo a veces que algunos compositores, aunque es un poco excesivo, recurran a este tipo de argumento. Y es decir, no se lee muy bien, considerar o decir públicamente que el material musical está agotado. No tiene sentido mirar hacia el futuro porque ¿para qué voy a experimentar? No hay nada nuevo que descubrir. Pero, bueno, y si compongo como en el pasado, pues estoy imitando. Bueno, me parece una auténtica insensatez lo que en este caso se dice, pero realmente es que es justo lo contrario, y lo veíamos en ese diagrama que teníamos al principio. Hay tal cantidad de estilos, tal cantidad de posibilidades expresivas, estilísticas, que la música nunca se va a agotar. Es más, yo creo que de todas las artes será la última que se agotará, porque, bueno, ya lo he hablado en otras charlas, la música actúa sobre partes de nuestro cerebro que no actúa ninguna, ni la pintura, ni la literatura, ni las artes plásticas. La música actúa sobre nuestros instintos más básicos, básicos no en el sentido de primitivos, sino de más cercanos a lo que somos, a lo que son nuestros orígenes y a dónde vamos. Y por eso la música siempre va a encontrar nuevas formas expresivas, nuevas formas de transmitir todas esas grandes preguntas que el ser humano se hace. Aunque precisamente la nueva complejidad de la que luego hablaremos no piensa exactamente así. Otra cuestión también, he dicho que en el siglo XIX pues, no era la modernidad un valor. A principios del siglo XX incluso la situación mejora, hasta el punto de que una obra no tiene valor por ser más moderna, más antigua, y coexisten estilos totalmente simples, complejos. De ellos voy a poner dos ejemplos muy breves porque ya vamos con retraso y tampoco quiero extenderme mucho. Pero el primero es un ejemplo de una obra compleja, es la cadencia del segundo concierto para piano de Prokofiev, en la cual pues eso, escuchamos todo tipo de disonancias, acordes totalmente atípicos, escalas interrumpidas, en fin. Vamos a escuchar un momento esta interpretación de Alexander Toradze, un pianista ruso. Vamos a ver.
y de entraba la orquesta. Bueno, una cadencia espectacular, totalmente moderna, bueno, que convive, por ejemplo, con este concierto para piano también de Maurice Ravel, compuesto unos años después, con ese bagaje alrededor, con ese entorno musical también, y sin embargo, que se permite componer una obra que mira totalmente al pasado, inspirada directamente en el neoclasicismo. Una obra bellísima que vamos a escuchar un poquito de su segundo movimiento, la interpretación de Hélène Grimaud, la pianista francesa. Bueno, da pena cortarlo, ¿no? Pero hay que avanzar. Una obra preciosa, inspirada, van a entrar luego las maderas, el oboe, el fagote, una evocación, el clarinete, en una evocación perfecta de la música del neoclasicismo. Y sin embargo, pues está coexistiendo y sin ningún trauma para los críticos y el público de la época con la música de Prokofiev, de ese enfant terrible. Es curioso porque la dedicataria de la obra, Marguerite Long, cuando estrena la obra y la conoce, le dice a Maurice Ravel, le dice, oh, qué música tan maravillosa has compuesto, qué natural, qué fluida, qué sencillez, qué maravilla. Y le dice Maurice Ravel, si usted supiera lo que me ha costado escribir cada compás de esa obra, el esfuerzo que hay detrás de cada uno de los compases, de eso que parece tan sencillo. Y esa es un poco la idea que transmitía al principio y por eso he traído también este ejemplo. A veces lo sencillo cuesta mucho más que lo complejo. Y vamos a ver ejemplos aquí de máxima complejidad, que no digo que haya muchísimo trabajo detrás. Pero bueno, la sencillez, la desnudez de la música, al llegar a un oyente con los mínimos recursos posibles, pues muchas veces no tiene por qué tener menor mérito artístico que la mayor de las complejidades. Y bueno, yo creo que ya después de esta introducción podemos concluir esta parte, este debate entre el pasado, el presente, lo sencillo y lo moderno, acogiéndonos a esta frase de Gonchile: el arte no puede, no debe ser moderno, el arte es eterno, es una obra de valor y es de calidad. No la vamos a jugar por ser moderna, porque lo que hoy es moderno dentro de 100 años será una anécdota en la cronología del tiempo, ¿no? Lo importante es que una obra sea eterna, que pueda soportar el paso del tiempo. Bueno, pues vamos ya a entrar un poquito, por fin, en el tema que Diego me planteaba, aunque, bueno, evidentemente lo voy a tratar de una forma muy somera, no voy a abrumar con nombres de compositores ni obras, pero sí con una selección un poquito de dos extremos, por tanto, de este mapa, digamos, de tendencias musicales, de la nueva complejidad y de la neotonalidad, que al fin y al cabo no son más que etiquetas. Los compositores serán los primeros que no estén de acuerdo con que se les encaje en cada una de estas etiquetas, pero bueno, algo hay de cierto, ¿no? Y vamos a hablar de la nueva complejidad, por tanto, y de la nueva y la neotonalidad. Y vamos a empezar por la nueva, voy a empezar por la nueva complejidad, que la voy a centrar en la persona que le ha dado nombre a esta corriente, que es el inglés Brian Ferneyhough, que fue, como tantos compositores en los 60, seguidor del serialismo integral, pero encontró un camino nuevo en esta corriente que se llama la nueva complejidad, que ya más o menos os podéis dar dando cuenta de por dónde van los tiros. Bueno, tuve la posibilidad de ver a Ferneyhough hace 8 o 9 años en Oporto,
acompañado precisamente de James Dillon, que es el otro compositor que voy a tratar aquí, en una charla que precisamente daba sobre su propio tema, la nueva complejidad. Entonces, bueno, he tenido la suerte de poder escuchar un poco sus ideas y también de ver en concierto cómo se ponían en la práctica. Bueno, ya que hablo de Oporto, pues voy a poner una imagen de la Casa da Música de Porto, que es donde realmente tuvieron lugar estas charlas, porque bueno, a lo mejor algunos no lo saben, pero a pocos kilómetros de Galicia pues tenemos una de las grandes de los centros musicales europeos por excelencia en cuanto a música contemporánea, que es este edificio da Casa da Música, donde se apuesta por todo tipo de músicas, pero desde luego la música contemporánea también tiene su hueco y en ese sentido es un sitio ejemplar y que recomiendo mucho la visita. Y aprovecho esta imagen pues para bueno, poner una foto de Martín, porque que el pobre siempre viene a mis charlas y se está ahí aguantando estoicamente, pues oye, ya es una costumbre casi. Mira, Martín, si vienes te pongo. Aunque él me dice que no quiere, yo creo que le gusta verse ahí al lado de todos estos compositores, ¿no? Bueno, no te reconoces ya fue hace unos años. Bueno, pues esto es la nueva complejidad. Cuando vemos las partituras de la nueva complejidad, ¿qué nos encontramos? Pues que más que música es arte visual. Estas partituras por sí mismas son una obra de arte. El propio compositor está haciendo un arte caligráfico y visual con estas partituras. La complejidad es tremenda en todos los sentidos. Cada nota, cada matiz, bueno, hay 1000 aspectos que le confieren a estas partituras, bueno, una dificultad que ya de entrada es sobrehumana. Ya el propio compositor asume que el músico, el intérprete, no va a poder tocar ni la cuarta parte de lo que está ahí escrito. Entonces es una especie de reto, de escalada alpina que le plantea el compositor al intérprete. El intérprete, cada vez que vuelve sobre la obra, va adquiriendo mayor competencia, mayores matices, es decir, nunca dejan de ser obras en marcha. En fin, es un planteamiento descabellado de nuestro amigo Ferneyhough, pero que, bueno, no deja de tener su gracia, ¿no? Y ha dado pues, pie a muchísimas obras. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el primer compás de una obra para varios instrumentos es la parte del oboe, y entonces, claro, fijaos en la cantidad de información que tiene el intérprete que asumir. E incluso pues, encontramos eso, notas que no se usan, que ningún estudiante de música pues, va a ver en su vida ni va a tocar, como son pues, eso, las garrapateas o las semigarrapateas, que son divisiones de na negra de un 28avo, un 256avo, es imposible en la cabeza tener eso, pero es que además Ferneyhough incluye ritmos anómalos, que vale, puede haber sesillos, exillos, pero es que hay divisiones de 11 notas en 6, algo totalmente inasumible, aparte de las indicaciones dinámicas que cambian constantemente de carácter. Es una auténtica tortura para el intérprete, pero bueno, en definitiva, lo que hay detrás es toda una filosofía de Ferneyhough, que más o menos contaba en esta charla en Oporto, y la cual, bueno, es un poco discutible, pero bueno, los caminos del arte son inescrutables, ¿no? En primer lugar, decir o plantear que es un proceso mental esta música, más que sensorial. Ferneyhough considera, y esto es muy importante, que la música no es un medio de comunicación, o sea, estamos contradiciendo totalmente lo que hacía Mahler, ¿no? Pero bueno, es su planteamiento. Para él la música no son más que sonidos, ruidos ordenados en el tiempo, pero no necesariamente tienen que expresar nada, no es un medio de comunicación. Por lo tanto, él no quiere expresar nada, y lo vamos a comprobar ahora. Luego, técnicamente, bueno, a lo mejor hay gente que sí. Técnicamente son partituras visuales, hay una coreografía del intérprete, porque para el intérprete gestualmente es un esfuerzo tremendo, utiliza microintervalos, texturas irregulares, densidades asfixiantes, en fin, toda una serie de características que hacen de su música una auténtica locura. Hay un vídeo en internet de una entrevista más reciente a Ferneyhough donde cuenta algunas cosas interesantes y la voy a poner simplemente para escuchar su voz y bueno, para también hablar un poquito de esas dos ideas, pero sin extenderme mucho. Perdón por los subtítulos, que no los he puesto muy bien, pero yo creo que se puede seguir más o menos. Vamos allá. As I said earlier on, we like to think that music has a relevance over and beyond just making sounds in the air, like any form of ordered intellectual or inventive procedure. I think music surely can bring forth these things, but I think it's the deeper reflection upon what this is what makes art interesting is that... Una cosa, porque no lo puse en contexto, decir que
Después de un estreno suyo, era un debate con el público. Alguien le preguntaba, bueno, sé que por usted la música no significa nada, es algo superabstracto, pero yo hubo un momento aquí que veía como dos mentes en su obra que estaban luchando entre sí. Claro, es lo peor que le puedes decir a este hombre, y lo dice ahí claramente. No, tenemos la tendencia, queremos pensar que la música es más que sonidos ordenados en el tiempo. Queremos pensar que no, que es más que eso. Y yo digo que no, que la música no es eso. Entonces, si usted ve esto, pues está equivocado. Y entonces ahora hace una definición del arte que me parece interesante y bueno, pues que también da que pensar. It deals with the general in the particular. So, it depends which of these poles you're going out from. If you say, okay, all music should be accessible because it should be tonal or it should be modal or would have regular rhythms, well, that's a very general prescription. But then there's no piece in the world that could ever live up to that, to the 100% of those strictures, because just for logical reasons, that it would not be an individual piece if it lived up to all those strictures. It would be a general expression of the general. And a piece of music is always internally dissonant, in the sense that those general aspects should ideally inform our listening to some extent, but it's the particularities of the work which lend wings to the retention and reworking of those impressions. Bueno, es una definición interesante del arte, ¿no? El arte intenta tratar lo general desde lo particular. La verdad es que, bueno, este hombre tiene sus fundamentos teóricos y, bueno, realmente, pues sí, está bien justificado. Y realmente lo que nos está diciendo es, claro, si nosotros en el arte usamos conceptos generales para expresar lo general, estamos cometiendo una redundancia. Aparte que musicalmente, ¿qué valor tendría que todos los compositores usáramos conceptos generales? Las obras musicales no tendrían ningún interés, ningún valor, serían totalmente rutinarias, aburridas, porque todos estaríamos diciendo lo mismo desde una serie de clichés que él renuncia. Él considera que desde lo particular, desde lo individual, es la forma de poder evocar y recrear lo general. Bueno, es un planteamiento que está muy bonito, pero claro, luego cuando escuchamos sus obras, bueno, pues ustedes juzguen. Yo no voy a jugar, me parece apasionante lo que hace y desde luego pues yo disfrutaré ese concierto con música de nueva complejidad, pero bueno, hay que reconocer que son planteamientos muy extremos. Vamos a poner una obra, el único instrumento que toca Ferneyhough es la flauta, la aprendió de forma autodidacta. Sin embargo, lo que le exige al flautista pues, es absolutamente increíble, inasumible, no puede tocarlo. Y vamos a ver un fragmento de una de sus obras, Unity Capsule, que, bueno, yo creo que va a ser la mejor explicación que 1000 palabras que yo pueda decir. Es un fragmento cortito, hasta que aguante. Bueno, pues esto es la nueva complejidad y ya más cosas de ella no puedo decir, la verdad. Pero bueno, está claro los planteamientos estéticos y los planteamientos filosóficos detrás de este movimiento y únicamente pues voy a traer otro ejemplo, un compositor un poco más joven que Ferneyhough, también británico, James Dillon, que es de Glasgow, bueno, británico, sí, escocés, todavía británico. Y bueno, pues James Dillon tiene una formación también muy sofisticada, es un hombre de humanidades, pero también de matemáticas, y es también un apasionado de la música rock, de grupos como Led Zeppelin, y en fin, ha intentado un poco integrar ese bagaje pop que él adquirió en su infancia en Glasgow, pues en su música. Vamos a escuchar una obra para percusión de James Dillon, que, bueno, evidentemente va a plantear también unos requisitos tremendos al intérprete, y que realmente cuando el intérprete ve la partitura o se ve la partitura y se escucha lo que está tocando, vemos que evidentemente
falta muchísimo. Pero y lo que más sorprende en estas obras es que todo el esfuerzo de control del tiempo, de las dinámicas, de los acentos, todo eso no lo percibe el oyente, solo lo sabe el intérprete ante lo que se enfrenta. Y más en una obra pues para la batería, que tiene que tocar con todas sus extremidades, ¿no? Diego me puede corregir. Pero bueno, vamos a escuchar un breve pasaje de esta obra, Tar Taigda. Vamos. Bueno, pues hasta aquí el apartado de la charla. Ya ve, ay no, me quedaba un aspecto por comentar, pero hasta aquí ya finalizo con este último ejemplo, un ejemplo de aquí, gallego. Bueno, realmente pues la nueva complejidad es una tendencia más, que como todas pues está condenada a dejar su pozo, pero bueno, es un pequeño lapso de tiempo en la historia de la música, pero evidentemente deja su huella. Y hay en Galicia un compositor que es poco conocido, Jorge Verdullas del Río, que ha llevado al último extremo inimaginable los planteamientos de la nueva complejidad, porque compone una música ya, en este caso, totalmente ininterpretable, él mismo lo sabe. Y bueno, pues por ejemplo, está escrita para 30 grupos instrumentales, 30 directores, 800 músicos y cantantes, y las divisiones de tiempo, ya no hablamos aquí de de divisiones anómalas, es que el tiempo lo mide hasta el séptimo decimal. En fin, te lo dice tan contento y tan orgulloso de su trabajo. Las partituras ocupan 3 metros en la pared de su casa, se deja el sueldo, la vida, es muy buen chico. Pero bueno, no sé qué más puedo decir de él, tengo la suerte de conocerlo y bueno, en fin, el movimiento artístico, estético, pues tiene su interés, tiene su validez y bueno, quién sabe, él dice que su música está escrita para siglos venideros, no para nuestro tiempo de hoy. En fin, vamos a pasar, por tanto, ya al otro extremo, al neotonalismo, a la neotonalidad, que realmente en este caso ya es un poquito más peliagudo hablar de neotonalidad, porque la tonalidad siempre ha existido, siempre ha estado ahí, en los años 60, 70, en los 90, ha habido siempre compositores tonales, en España muchísimos, y la tonalidad nunca ha desaparecido, por supuesto, pero sí que, bueno, ha habido una serie de compositores que en un momento dado se les ha concedido esta etiqueta porque realmente han hecho gala de la tonalidad como forma de rebeldía frente a la imposición de la modernidad, de la complejidad, del serialismo. Ha sido como una especie de bandera que han cogido algunos compositores. Y yo lo voy a centrar, ya prometo no extenderme mucho, en 4 o 5 ejemplos, sobre todo de la Unión Soviética, aunque hablaré de otros países, porque en la Unión Soviética el neotonalismo, aparte de esta connotación artística, tuvo una connotación política importante, y creo que es un ejemplo que es interesante considerarlo. Y en la Unión Soviética, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que la música estaba dirigida desde el poder, por este dictador, que, bueno, uno de los mayores genocidas del siglo XX, que fue Joseph Stalin. Joseph Stalin pensaba que la música que se componía, los que ponían los compositores de su país, debía ser música accesible para la gente, para el pueblo, música entendible, música que conectara, música que permitiera ensalzar las grandezas del líder, sus éxitos, sus logros, sus reforestaciones, su política económica. ¿Y cómo lo hacía? Pues gracias a este señor, que era Tiron Krennikov, que era el presidente de la Sociedad de Compositores Rusos, y era el responsable de decir qué era bueno y qué era malo para el régimen. En definitiva, se creó una dictadura artística que se llamó realismo socialista. El realismo socialista marcaba a los compositores los caminos que debían de seguir, y aquellos que no iban por ese camino, pues
terminaban en Siberia, en el Gulag. Y no es ninguna broma, porque hay muchos ejemplos, y el propio Dmitri Shostakovich, una de las grandes figuras de la historia de la música, estuvo a punto y vivió con el miedo de ser deportado a Siberia. Pero, bueno, tuvo la suerte, y hubo ocasiones que estuvo muy cerca de ser realmente depurado, pero bueno, tuvo la suerte de ser un compositor de tal fama y de tal talla internacional que fue intocable. Sin embargo, su vida fue una auténtica tragedia soviética, como la de tantos compositores soviéticos. Es curioso, Krennikov, a pesar de que bueno, fue nombrado por Stalin, permaneció durante los 60, los 70, los 80, los 90, incluso hasta la caída del muro, fue el máximo responsable de la música en la Unión Soviética, fue también el máximo responsable de que los compositores vivieran ese calvario que comento. Hubo compositores que entraron por el aro del realismo socialista, este es uno que a mí me gusta bastante, Georgi Sviridov, que tiene una música que es efectivamente eso, una música programática, positiva, pero bueno, que es un gran compositor y que merece ser escuchado a pesar de haber, digamos, cedido a esa presión. Pero ha habido otros que no pudieron ceder y muchos emigraron a Occidente y muchos renunciaron sobre todo a los lenguajes que habían iniciado su juventud. Y el ejemplo más extremo y más conocido probablemente sea Arvo Pärt. Y aquí pues, empiezo a hablaros de unos poquitos compositores, no me voy a extender porque son muchos. Pero todos tienen en común, desde luego, que son soviéticos y que todos, en un momento dado, sufren una especie de rechazo a su música dodecafónica. Arvo Pärt empezó siendo un compositor dodecafónico, además de bastante nivel. Sus dos primeras sinfonías son músicas que podríamos decir modernistas, progresistas, y sin embargo, pues, ante el rechazo de su propia sociedad, de sus propios regímenes políticos, decide emigrar y además sufre una crisis religiosa, espiritual, en la cual de repente su música cambia totalmente y sus fuentes pasan a ser la música, digamos, más espiritual, la música del Renacimiento, los motetes del Renacimiento, renacentistas, la música ortodoxa rusa, van a ser su inspiración, y renuncia totalmente a esa complejidad que él mismo había entendido que era su camino. En cierto modo, pues el neotonalismo, se habla de un neotonalismo místico, no creo que le guste el término, supongo, pero bueno, que está ahí en las enciclopedias y en los libros. Ese neotonalismo es una forma de enfrentarse, digamos, a ese poder político aniquilante. Vamos a escuchar un poquito de una obra para piano, en la cual, pues escuchándole, sobre todo comparándolo con lo que hemos escuchado de Ferneyhough, pues veremos por qué terreno nos movemos. La partitura es casi igual, ¿no?, a las de Ferneyhough. Bueno, lo dejo ahí. Evidentemente, pues es una música de una sencillez, de una desnudez extrema, pero sin embargo emociona, nos llega, nos comunica, y volvemos a la misma disquisición de antes. Pues efectivamente, pues también tiene su mérito componerla, y no solo componerla, también tocarla, porque claro, viendo esa partitura, pues cualquier estudiante de piano dice, bueno, esto lo preparo en una tarde, y sin embargo tocar esta obra y emocionar al oyente no es nada fácil, porque hay que tener un control total de las... Y tenemos aquí muchos pianistas que pueden hablar con más rigor que yo, pero evidentemente pues hace falta un control total del sonido, de la armonía, de las simetrías, de los balances, y bueno, pues no, evidentemente no es tocar una sonata de Liszt, pero evidentemente tampoco es fácil ni componerlo ni tocarlo de una forma que llegue y que emocione. En definitiva, una vez más, la sencillez en modo alguno pues es un indicio de calidad negativa. Bueno, ¿cuál es el problema de la música de Arvo Pärt? Que es una música que conecta, que produce emociones en el oyente, y eso vende. Y entonces, en definitiva, Arvo Pärt se ha convertido un poco en una especie de icono cuya música la podemos escuchar en documentales, en películas, y como ejemplo, pues este fragmento de la película La gran belleza de Sorrentino, en la cual pues, se utiliza una melodía medieval de Arvo Pärt, del propio Arvo Pärt.
Bueno, como se hace un poco tarde, pues simplemente decir que evidentemente es una música que conecta con el oyente porque contrasta la desnudez de esta música, su carácter tan primario, con la sofisticación de la imagen, del barroquismo de esta película de Sorrentino. Es el contrapunto perfecto y bueno, pues en cierto modo pues Arvo Pärt ha sido un poco pues, degradado o criticado precisamente por la facilidad de su música, pero él no tiene la culpa de que esta música sea accesible y realmente él compone lo que él necesita componer como creador, como artista. Un último ejemplo muy breve, porque bueno, la música de Arvo Pärt llega tanto a la gente que, pues, que cuando se interpretan los proms de Londres en el Royal Albert Hall, pues podemos ver a miles de personas escuchando pues, extasiada esta música, con la mayor de los respetos y el mayor de los silencios. Bueno, las características de esta música pues no hace falta decir mucho más, está clara. Y voy a hablar de algún otro, musicalmente solo voy a poner un ejemplo, otro compositor soviético, en este caso es georgiano, Gia Kancheli, por dos razones. Primero, porque me gusta mucho y segundo, porque también me sirve para traer a colación esta imagen. Y es que yo a Gia Kancheli lo conocí, su música por supuesto, hace muchos años gracias a los programas de José Luis Pérez de Arteaga, que le había dedicado un ciclo a sus sinfonías ya hace, pues, como ya tengo unos años, ya perdí la cuenta, pero bueno, cuando uno era joven. Y realmente, pues hace un par de semanas tuvimos la tristísima noticia del fallecimiento de José Luis Pérez de Arteaga, prematuro, un fallecimiento prematuro, siempre un fallecimiento es prematuro, en este caso más, que nos ha dejado a todos los amantes de la música totalmente huérfanos, y era una persona que transmitía una pasión y un conocimiento hacia la música que era absolutamente asombroso, y que tuve la suerte, gracias a Mahler, que le debo tanto, otras cosas, conocer a mi mujer, que está aquí también, pues también le debo conocer a gente como Arteaga y conocer de cerca eso, su generosidad y su amistad y las muchísimas palabras buenas que siempre tuvo para mí y para mi interés por la música. Bueno, una auténtica tragedia. Y la música de Kancheli es una música, bueno, es compositor de bandas sonoras, eso le permitió sobrevivir en la Unión Soviética, una música que también combina este misticismo con un cierto folclorismo, no es una versión muy buena, pero es una de sus obras emblemáticas. Stig, el concierto para viola y orquesta. Vamos a escuchar un pasaje muy breve para ver un poco cómo es una obra, que es una obra con grandes cambios, un ejemplo de 20 segundos no dice mucho, pero bueno, es uno de los clics de la obra para hacernos una idea a lo que suena la música de Kancheli.
la obra sigue y sigue, son auténticas oleadas, vaivenes, en las que Cancelli juega con nuestras emociones. Es un compositor también, como todos estos neotonales, que domina perfectamente el arte de emocionar al oyente, pero lo hacen componiendo música de calidad, música que por supuesto escuchada a una orquesta y un coro en vivo, pues imagínense la sensación que puede producir un oyente muy superior a lo que es esta aproximación. Pero bueno, se trata un poco de difundirla. Y ya termino con la Unión Soviética diciendo que hay muchos más ejemplos, entre ellos Sofía Guaidulina, una compositora interesantísima, y también Alfred Schnittke, que es un compositor que, aunque realmente decir que es neotonal, aunque tuvo una etapa que se podría considerar neotonal, es un compositor poliestilístico, estaría en el centro absoluto de ese diagrama de Venn, absorbe de todos los estilos, de todas las épocas, la música de Mozart la reescribe, escribe músicas dodecafónicas, serial, todo lo que haga falta en su música, es un auténtico cajón desastre fantástico, es un compositor excelente del cual pues, Juan Ignacio nos va a tocar una sonata y que bueno, es representativa de su último estilo, seguro que Nacho nos dirá algunas palabras sobre ella. Hay otro compositor, bueno, voy a poner 3 o 4 ejemplos más de compositores neotonales para cerrar la charla, que he centrado más en este aspecto en la Unión Soviética, pero hay compositores como por ejemplo Alan Peterson, otro compositor olvidado, o bueno, aunque yo creo que como Cancelli, un compositor que dentro de 20-30 años será habitual, como Mahler, que en los años 60 no tocaba a nadie, ninguna orquesta tocaba sus obras, y ahora todos los años todas las orquestas tocan sus obras hasta la saciedad, hasta los mahlerianos nos cansamos, pero sin embargo, pues Peterson todavía, Cancelli, apenas en España, no en otros países, apenas se toca, y acabará tocándose, porque son compositores que llegan y que tienen eso, lo que digo, calidad. Y Peterson, aunque he puesto una foto luminosa de su Estocolmo natal, también vivió una infancia muy complicada en un barrio de los más pobres de la ciudad, también con un padre alcohólico y en una situación de pobreza realmente, que únicamente porque tuvo la suerte de nacer en Suecia pudo llegar a ser viola de la Orquesta de Estocolmo y compositor más tarde, algo que en España no hubiera sucedido, obviamente. Bueno, pues Peterson no solo tuvo esa desgracia, ¿no? de esa vida tan dura, sino que además parece que la mala suerte se cebó en él, porque desde muy joven contrajo una artritis reumatoide que le obligó a estar postrado pues, buena parte de sus últimas décadas. Y sin embargo, a pesar de es una persona de un carácter terrible, dificilísimo, a pesar de esos problemas que tanto le causaron sufrimiento, Peterson lo dice, para mí la música fue lo que me salvó. Gracias a la música pude superar todos mis problemas, pero no solo hacia mí mismo, sino también pensando que cuando yo estaba componiendo, estaba ayudando a otras personas que estaban viviendo lo mismo que yo estaba viviendo, a superar sus propios problemas, a encontrar una esperanza, a encontrar una forma, algo en lo que creer, una esperanza en otro mundo mejor. Su música es una música compleja, no es necesariamente neotonal, en la cual hay momentos de gran complejidad también, pero también hay momentos como islas líricas tonales en las cuales, bueno, da rienda suelta un poco como sucedía con Mahler a esos momentos, de hecho él era un gran admirador de Mahler, a esos momentos un poco de plenitud o al menos de tranquilidad existencial. Vamos a escuchar el final un fragmento muy breve de su 7ª sinfonía. Voy a ir avanzando, el tiempo corre y, bueno, evidentemente su música es mucho más que este pasaje, pero es representativo un poco de un aspecto parcial de su música. Otro ejemplo, ya nos vamos a Polonia, Krzysztof Penderecki. Y Krzysztof Penderecki es uno de los grandes vanguardistas de los años 60. Es uno de esos compositores que recoge el testigo de los serialistas y escribe un lenguaje totalmente moderno, rompedor. Y lo trae en un momento dado de su vida, sufre un cambio, una especie de caída del caballo, en el que casi prácticamente virtualmente reniega del modernismo y aspira a componer música más melódica. No voy a poner ningún ejemplo de su música más melódica, de su música más tonal,
porque no es muy buena. Sin embargo, su música de vanguardia es absolutamente impresionante. Y bueno, es otro ejemplo también de que a veces es mucho más difícil componer música continuando una tradición, que el peso, la sombra de la tradición es muy alargada, ¿no?, sobre un compositor. Es mucho más difícil componer intentando ser un continuador de la tradición que a lo mejor siendo más rompedor como él fue en su juventud. Voy a poner una de sus obras vanguardistas, El lamento por las víctimas de Hiroshima, que es una obra muy conocida y que realmente nos permite ver un poco cómo en los 60 realmente estaba abriendo unos caminos nuevos, de los cuales, curiosamente, como veremos luego, él reniega. Un fragmento muy breve. Es una obra para cuerdas solo. Bueno, realmente es una música, aunque es vanguardista y totalmente eso, transmite emociones, ¿no? No es como en el caso de Ferneyhough, que es una música totalmente abstracta. En este caso sí que hay unas emociones detrás, y él recupera esas emociones e intenta escribir una música que llegue mayor, que recupere la melodía, que recupere la tonalidad y que llegue más fácilmente al oyente. Lo dice en una entrevista que hace poco salió en El Mundo, pero ya es algo que viene de largo, ¿no? Era, si se quiere, una vuelta a lo sentimental, porque la belleza de la música es, a mi juicio, más importante que el progreso. Bueno, pues es un planteamiento estético pues muy interesante y muy respetable, aunque realmente no ha tenido mucho éxito en el empeño, y pasará a la historia, desde luego, por obras como las que acabamos de escuchar. Hay en Alemania el neotonalismo, no cuajó mucho, porque Alemania era precisamente la modernidad, con las escuelas de Darmstadt, de Donaueschingen, y bueno, los compositores tonales en Alemania tenían poco que hacer, aunque tenemos el caso de Wolfgang Ring, un compositor reconocidísimo, un compositor también muy ecléctico, en el cual en un momento dado flirteó con el minimalismo, con la neotonalidad, y del cual también Nacho nos va a tocar una obra breve pero interesante. Y termino ya, por fin, con un compositor que no es europeo. Esta charla está dedicada a los movimientos europeos, que es John Adams, pero que para mí creo que es el que ha sabido realmente con mayor lucidez integrar todo ese bagaje, siendo americano, siendo de Estados Unidos, californiano, ni más ni menos. Ha sabido integrar de una forma increíble ese bagaje europeo con una mirada hacia la modernidad. Empezó siendo un compositor minimalista, pero enseguida trascendió al minimalismo, aunque siempre está presente. Es una especie de esponja que absorbe todos los estilos. Voy a poner el final de una de sus obras emblemáticas, el Tratado de Armonía, una obra inspirada en Schoenberg, no en el Schoenberg compositor, sino en el personaje, en el propio personaje, que por cierto terminó su vida en California, Arnold Schoenberg. Pero bueno, antes simplemente comentar que en Europa, por llevar un poco, ligarlo con la música europea, hay compositores que han seguido un poco la estela de John Adams, como por ejemplo el holandés Otto Ketting, que es poco conocido, pero que tiene una música que para los amantes de Adams va a ser atractiva, muy atractiva. Un compositor con influencias del jazz, con muchos estilos, y que realmente escribe una música clásica, contemporánea, de gran nivel, y que también se recuperará seguramente con el paso del tiempo. Pues termino con este pequeño vídeo, no tiene mucha calidad, en el cual se recoge el final del Tratado de Armonía de John Adams.
Bueno, pues con este chute de energía de la música de John Adams y mirando ya al futuro, esperanzados de que haya o siga habiendo compositores que siguen pensando que el lenguaje musical no está agotado y que nos sigan ofreciendo música que nos llene, pues me despido y os doy paso a la música con mayúsculas de Nacho y 1.000.000 de gracias por asistir y por vuestra atención.
queráis. Sí, pues entonces voy a tocar Fiugalina, esta pieza de Arvo Pärt que refirió hace un momento también Pablo Sánchez en la conferencia. Esta pieza, según el propio compositor, que en una entrevista en 2014 en The Telegraph, el periódico londinense, dice que se la compuso a una familia de amigos cuando su hija de 18 años se fue a estudiar a Londres. Como ellos son de Estonia, pues es un largo viaje. Y entonces le escribió esta pieza, no sé decir, y que aún vive allí en Londres, según parece, ya tiene hijos y todo, así que es fantástico. Y hace una especie de guiño, creo, no lo puedo, digamos, como muchas cosas de arte no se puede certificar, en plan, tal, creo que es un guiño a Fiugalise de Beethoven. Y entonces me parece que tiene que ver con, pero así muy a lo lejos, con algunos motivos, con 3 pequeños motivos, que son el ni, el ni, y no me acuerdo cuál era el otro, pero más o menos se escucha un poco de esto, creo que está inspirado un poco. Y utiliza, Arvo Pärt también lo dice, una técnica que se conoce con el nombre de tintinnabuli. Tintinnabuli es como campanillas. Entonces, la técnica es muy simple, es como... También lo explica en un vídeo que hay en YouTube que está en alemán, si tenéis paciencia, pero bueno, aunque el alemán es un poco tal, difícil, entre lo que dice y lo que toca se entiende. Entonces, ¿qué iba a decir? Que él dice, así muy tranquilamente, esto consiste en una melodía, claramente melódica, y un acompañamiento muy modesto, dice, modesto, en plan, poquita cosa. Entonces el acompañamiento, cuando lo ves, simplemente es una tríada que se despliega por el teclado, ¿no? Y resulta que cuando la ves las notas, resulta que cuando la melodía está una nota por encima de, o sea, de la nota que le correspondería en el orden de la tríada, no sé si me estoy enrollando, pues entonces hasta que no es la misma pone la nota de la tríada que es de abajo. Es decir, por ejemplo, si fuera do mi sol, tenemos la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cuando quiere poner en el acompañamiento una nota, si en la melodía tiene un do, no va a poner el do porque sería muy convencional. Pone la siguiente nota que está en la tríada, que es el sol, por debajo, no sé si me explico un poco. Si quiere armonizar el re, pues entonces pone el do, porque el re está encima de do y no es igual. No sé si me explico un poco. Una cosa así, ¿no? Bueno, el efecto es lo bonito.